De la pequeña pausa vamos a abrir, si te parece, Marcelita, nuestra Querido. agenda periodística y uno de los primeros temas, por supuesto, tiene que ver con lo que hemos destacado como una de las novedades de la jornada y tiene que ver, por un lado, con la determinación del Congreso Provincial de la ADOSAC sobre este paro de 72 horas que comienza en el día de hoy y que nos interesa poder contarles a todos ustedes y destacar cuáles son los puntos más importantes en el fundamento de esta determinación. Para esto nos vamos al contacto telefónico con Miguel del Pla, secretario administrativo de la Asociación Docentes de Santa Cruz. ¿Cómo le va, Del Pla? Buen día. Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade, el equipo periodístico de Radio Vanguardia los saluda. ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, eh, pensando lógicamente de la importancia que tiene este paro nacional que hay hoy, viste Sí. que el paro se compone en realidad de un paro nacional que convoca CETERA y después 48 horas más que ha agregado SAC para discutir los temas provinciales. Eso quería que nos Eh, explique, porque una de las claro, el paro, cuestiones en la adhesión tiene que ver con lo que se ha determinado a través de la CETERA para el día de hoy y cómo se modificaba esto que venía siendo la determinación, entre comillas, más regular del lado SAC de venir con 48 horas y la sorpresa con estas 72. La pregunta era a qué se debía y cuáles son las actividades específicas que se van a desarrollar vinculadas con esta movida nacional a través de CETERA. bueno, respecto de la movida de CETERA, lo que importa entender es que es una medida que es muy justa, lamentablemente para nuestro criterio tardía, porque verdaderamente hace mucho tiempo que debería estar peleando toda la docencia del país contra el ajuste en educación que aplica el gobierno nacional. Hay que recordar que han achicado una cantidad de montos que van a las provincias. Esto está perjudicando también a Santa Cruz, porque se está desfinanciando todos los programas nacionales que están vinculados a la educación. Con vistas al año próximo, uno de los programas más graves que se está desfinanciando es el tema del INET, todo lo que tiene que ver con la financiación de la educación técnica. Esto a un llamado especial a la gente de las escuelas técnicas, a nuestros compañeros de las técnicas, que realmente están sufriendo o van a sufrir una situación de recorte en todo lo esencial de inversión en educación técnica, que para la educación técnica siempre es importante esa inversión en Totalmente. maquinarias, Sí, sí, en capacitaciones, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, sí, todo se esto está entiende. siendo completamente recortado para el año próximo. Sí, me decías algo. ¿En qué medida va a ser recortado? ¿Se sabe los porcentajes? Casi todo, 90% de lo que mandaban va a dejar de venir. Han achicado violentamente los planes, todo lo que son las capacitaciones y demás, Sí. todo lo que es la financiación para capacitación también. Esto incluso nosotros no es que lo sabemos solamente por la parte gremial, por la CETERA, sino que también lo sabemos porque nos lo ha informado en la paritaria la propia presidenta del Consejo de Educación, que se quejó de esta situación y nos explicó un poco las características que tenía Sí. el tema que viene de nivel nacional. Esta es una medida que no tiene específicamente que ver con la situación de la provincia, sino No, no, con no. la necesidad de defender la educación pública más en general que Ujú. está planteando toda la Argentina y donde también, lógicamente, está en discusión el salario de los docentes, que es paupérrimo en todos lados, ¿no? Dentro de lo que viene siendo esta primera declaración, eh, asumo que hay como una especie de pequeña crítica, más que nada por el tiempo en el que desde CETERA se toma la determinación de realizar esta serie de medidas de fuerza y demás. ¿Cuál es la relación que se tiene para con la CETERA y cuál es la consideración sobre el rol que CETERA debe de haber cumplido o debía de haber cumplido, teniendo en cuenta que la situación de los docentes a nivel nacional es crítica y lo enuncian así todas las asociaciones gremiales, entre comillas, de base? Y mirá, nosotros vemos en la conducta de CETERA, como en la de la CTA y en la de la CGT, una, una pasividad muy grande. No vemos, digamos, podríamos decir que son la no lucha más que la lucha. Uh -huh. Y eso no impide que tengamos una relación normal. CETERA en algunas cosas nos ha apoyado, por ejemplo, todo lo que son las tramitaciones frente a la OIT, Sí. Sí. contra medidas que han atacado al gremio de ADOSAC. CETERA nos ha acompañado y ellos son los que pueden llegar a la OIT,
porque tienen que ser de ese nivel de organización las que puedan llegar a la OIT. Entonces, para nosotros el apoyo de CETERA en aspectos legales, en muchos aspectos es importante. Y la relación que mantenemos es una relación normal, de opiniones distintas, pero bueno, una relación normal. Nosotros somos parte de la CETERA, más allá de las discrepancias que podamos tener. Y hoy hay un paro y cumplimos con el paro, o lo cumpliríamos siempre en cualquier circunstancia, incluso si no estuviéramos de acuerdo por algún motivo. Pero en este caso estamos de acuerdo, nos parece tardía, pero nos parece importante que se haga esta medida de fuerza y que se denuncie la política que está llevando Milei, que es un desastre para la educación de todo el país. Han anulado la paritaria nacional, han anulado el fondo de incentivo docente, han anulado, bueno, un montón de cosas que perjudican al presupuesto en parte y a los docentes también en parte, ¿no? Confía Después viene que... lo que... Sí, no, adelante, Sí. Miguel. No, yo quería entrar directamente a lo que pasa con la provincia, que me parece que es lo que a toda la audiencia más le interesa de forma directa, ¿no? Porque es son los motivos que nos llevan a prolongar esta medida. Podríamos cumplir estas 24 horas y nada más. Sin embargo, estamos votando otras 48. Ayer hablábamos con la presidenta del Consejo Provincial de Educación y le preguntábamos no solo por la relación para con los docentes a través de lo que es su representación gremial, en este caso la ADOSAC, y nos hablaba sobre la importancia de estar en contacto, de hablar en paritarias y demás. ¿Cómo se considera desde el gremio la relación para con el gobierno provincial? En tanto también resultados positivos para las demandas que han venido exponiendo, no solamente durante este año, sino también el anterior, que fue cuando comenzó la presente gestión de gobierno. Mira, nosotros hemos tenido grandes problemas en la comunicación con el gobierno, y particularmente con la presidenta del Consejo, muchas dificultades. Ella escasamente participa, en las últimas 2 paritarias participó, pero por ejemplo en la reunión que tuvimos para discutir los concursos que se hizo el jueves pasado, no vino ella, solamente llegó un ratito la vicepresidenta. Y en general no ha sido fácil esa posibilidad de mantener un diálogo en paritarias. Sobre todo después del acuerdo que se firmó el 28 de marzo en adelante. Prácticamente no lo habíamos visto personalmente, y no ha aceptado reuniones que le hemos pedido individualmente, es decir, solicitud de audiencias que nunca nos dio, durante todo ese periodo, entre el 28 de marzo y ahora hace 20 días atrás, cuando nosotros, después de reclamar 3 semanas que si convocaban a la paritaria levantábamos el paro, y así lo hicimos durante 3 semanas, bueno, en ese momento finalmente nos terminaron convocando y ahí asistió la presidenta del Consejo 2 reuniones. Bueno, nosotros, esa comunicación es difícil. Ahora, para nosotros la valoramos mucho también. Compartimos que lo más importante es hablar, porque si no hablas no se arreglan los problemas nunca. Obvio. Eso es lógico, eso no tenemos ninguna duda. El problema es si vos hablas y de esa conversación surgen resultados positivos. Y el problema de estas 3 semanas es que, salvo el compromiso de devolver los días de paro, que finalmente eran una sanción que nosotros siempre consideramos arbitraria y ilegal incluso, el hecho que nos hayan descontado, tanto el mes de agosto como el mes de septiembre, mucho dinero a muchos compañeros, eso lo revirtieron y el día 10 cumplieron su promesa de devolver ese dinero, pero fuera de eso, prácticamente en los demás temas que tenemos planteados, los avances son muy escasos. Por ejemplo, en el tema salarial nos han planteado una paritaria recién para el día 17 de noviembre, cuando el compromiso original era que se iba a discutir en julio. Bueno, nosotros no estábamos de acuerdo. La OSAC votó en el Congreso que quiere una oferta salarial ya. Respecto del tema de los puestos de trabajo y de la titularización, que el gobierno está prometiendo y promoviendo una titularización para febrero próximo, nosotros creemos que se han, digamos así, adelantado a decir que se va a hacer la titularización sin tener todavía las bases legales de cómo se va a organizar, sin tener las plantas funcionales de las escuelas en todos los niveles y en todas las localidades clarificadas, y por lo tanto se lanzaron con un poco de optimismo, por decirlo así, como que no está algo bien preparado, lo vemos así, y además de que no está bien preparado, en el camino de ese proceso de titularización
estamos viendo un riesgo muy grande de pérdida de puestos de trabajo. Porque ellos han aprobado en algunas localidades donde sí ya las han aprobado, plantas funcionales que suponen una proyección para el año próximo. Cuando digo plantas funcionales, digo para que la audiencia entienda, son el listado de cargos que corresponden a cada establecimiento. Es un listado donde te dice, por un acuerdo del Consejo de Educación, que en esta escuela va a haber un director, una vicedirectora o dos vicedirectoras, dos secretarios, 22 maestros de grado, 3 secretarias de no sé qué, un asistente, un ayudante de laboratorio, en fin, todo lo que sea la especificación concreta de qué significan los cargos que corresponden a ese establecimiento. ¿Se entiende la idea? Sí. Es una especie de organigrama de qué es lo que tiene la escuela. Y lo hacen un acuerdo para cada establecimiento. Ellos lo llaman planta orgánica funcional. Ahora, ¿qué ocurre? Si vos en la escuela tenés, ponele, 40 maestros, y en la planta que aprueban hay 32 cargos, algo no cierra, porque significa que ellos están pensando, y no es que lo están pensando, se lo han dicho a los directivos, que el año que viene esos 8 maestros no van a estar más. Cuando vos proyectás esa cifra de lo que ocurre en una escuela, te pongo un ejemplo, la escuela 11, que le cierran 7 secciones, o la escuela 70, que le cierran toda la cohorte D, tienen A, B, C, D, le cierran todos los D. Bueno, pero Miguel, así ¿no cabe la seguir posibilidad que los escuela. reubiquen? Te consulto. No, reubicación no existe en la docencia. ¿No? No, nosotros tenemos un sistema donde el compañero es designado para ese cargo, salvo que sea titular, que si es titular sí es reubicado, pero los titulares deben ser seguramente menos que el 10%, y me atrevo a decir más cerca al 5% del total de los compañeros. Vale decir que el 95% de la gente no es titular, y ese 95% no tiene estabilidad. Cierran el curso y se va sin siquiera una indemnización, se va sin un peso. Así funciona la docencia, el sistema. Nuestro sistema es bastante precario desde el punto de vista laboral, es más precario que otros. No tenemos la estabilidad, por ejemplo, del empleado público, por decirlo así. El empleado público ingresa a trabajar, tiene planta permanente y no pueden despedirlo, por decirlo así. Legalmente al menos, después los gobiernos hacen cualquier cosa, pero en lo legal no podría. Nosotros no tenemos esa protección para los cargos interinos y suplentes, que son la masa del sistema. Y son la masa del sistema porque no hay titularizaciones hace años. La gente se va jubilando y los titulares lógicamente se van del sistema, porque se jubilan. Entonces, este es el problema que tenemos, el temor de que efectivamente pueda producirse un achicamiento importante en la planta. ¿Qué nos dice el gobierno? Nos dice lo siguiente. Bueno, ustedes entienden mal, que en realidad hay cargos que van a quedar por fuera de la planta funcional. ¿Cómo sería? Y eso es lo mismo que dijimos nosotros. ¿Por qué tiene que haber cargos? Sí. ¿Por qué tendría que haber cargos por fuera de la planta funcional? Entonces, ¿qué te dicen? Lógico, de hecho hay situaciones de trabajo precario, más precario todavía, que son lo que le llaman planes, ponerle, de fortalecimiento. Nosotros tenemos compañeros que trabajan por horas cátedra en cierta cantidad de planes de fortalecimiento. Supongamos, una escuela tiene, cada escuela tiene asignada, creo que son 40 horas de planes de fortalecimiento. Serían cursos de apoyo escolar para los chicos que tienen más dificultades de aprendizaje, para lograr la lectoescritura, para lograr algunos objetivos. ¿Se entiende? Sí. No, pensé que me estaba hablando. Bueno, entonces, en ese plan de fortalecimiento no es una hora interina, ni siquiera es una hora suplente. Son horas cátedra que están sujetas a un régimen que fenece sí o sí cada año. Es decir, cae el 28 de febrero y debe ser renovado. Para que sea renovado, la escuela tiene que presentar un proyecto. Y ese proyecto tiene que ser aprobado. Por ejemplo, este año muchos proyectos no fueron aprobados. Y a la gente la tuvieron dando vuelta. Por nadie se lo aprobaron en agosto, cuando tenía que ser para abril o para marzo. Lo aprobaron en agosto. En algunos casos no se aprobaron, en otros lo aprobaron, ya te digo, muy tarde, o en otros sí lo aprobaron, pero fue con una inestabilidad absoluta. Por ejemplo, le dijimos, nosotros
tenemos un programa, estamos planteándonos un programa, y ayer se discutió mucho en el Congreso, y vamos a presentar por escrito una propuesta, porque también nos comprometimos en la reunión del jueves pasado a elevar una propuesta por escrito, cuáles son nuestros preceptos mínimos para resolver este problema de los puestos de trabajo. Y lo que estamos planteando es la ampliación de los planteles docentes, por ejemplo, que haya parejas pedagógicas en los primeros grados. Es decir, que haya no un maestro, sino dos. Porque tenemos una dificultad muy importante con el acceso a la lectoescritura, porque hay una cantidad de niños que no están accediendo a la lectoescritura. Bueno, hay que reforzar ahí. Estamos planteando en el caso de los jardines preceptoras únicas por sala y que en todos los casos los alumnos con discapacidad, los que tienen, le llaman el certificado de discapacidad, Sí. y alumnos que presenten dificultades, tengan el apoyo escolar correspondiente, que hoy no ocurre, porque hoy un docente especial que va a colaborar con la escuela, con la escuela primaria o con la escuela, con un jardín, ponele, atiende 5, 6, 8 niños que están a su cargo y que él tiene que articular con el docente que lo tiene en el grado o que lo tiene en la salita de jardín para planificar la actividad con ese niño en particular. Eso es muy complejo porque la semana tiene 5 días. Quiere decir que el docente de especial no llega ni a estar una vez por semana una jornada completa con cada alumno que está sufriendo esta situación. Y eso altera por completo esa situación. Y el hecho de que los cursos son numerosos, en muchos casos, y el hecho de que los niños tienen un nivel de problemáticas que no tenían hace 30 años cuando se aprobó la reglamentación, hacen muy difícil la tarea del docente. La frustración de las colegas en los jardines es tremenda. La cantidad de casos de chicas que llegan al gremio a decirme, termino la jornada llorando porque no pude hacer nada más que tratar de que los niños no se peleen entre sí. Son testimonios muy fuertes que recibimos permanentemente en el sindicato. Entonces nosotros lo que pretendemos es que se reestructure el sistema, integrando más docentes y achicando la cantidad de alumnos que cada docente tiene que atender, para mejorar la calidad del trabajo que se hace, mejorar los aprendizajes, mejorar la educación. Bueno, esto es todo un proyecto nuestro, que implica decir, donde ellos quieren 25 alumnos, nosotros queremos menos de 20. Donde ellos quieren colocar en un jardín, bueno, determinada cantidad, nosotros estamos planteando de 12 a 18 alumnos, no más, en los jardines. Incluso 15 tendría que ser. Estamos discutiendo esos números. Bueno, y así es la discusión. Nosotros vamos a elevar esa propuesta con estas cuestiones. Eso nos permitiría incorporar en las nuevas plantas funcionales una cantidad de cargos que hoy no están y asegurarnos que, por lo tanto, la titularización incluya a la mayoría de los docentes y no solamente a una parte. No sé si me pueden entender. Sí. Es complejo el tema. Yo sé que por radio no es tan fácil. Ojalá la audiencia pueda pescar la idea. La cuestión acá es esta. Hay menos matrícula. Además, vienen menos alumnos a las escuelas. Y con más dificultades que antes. ¿Qué hacemos con eso? Podemos cerrar salas y mantener el esquema tradicional y entonces cumplimos la formalidad y dejamos trabajadores afuera y la educación no camina para ningún lado, o podemos tomar el hecho de que hay menos matrícula como una oportunidad para mejorar la educación y reforzar los planteles docentes con distintos cargos que hacen falta para que tenga más éxito la tarea que se realiza. En esas dos alternativas está planteada la discusión del sistema educativo. Nosotros defendemos la segunda. Y el gobierno, con esta aprobación de plantas funcionales que ha hecho, nosotros entendemos que está caminando hacia la primera. Bueno, tenemos un conflicto por ese motivo. O sea que hay dos motivos que justifican este paro de 48 horas que se adosa, se agrega al paro que ha convocado CETERA para hoy y que será el día miércoles y jueves, o sea, mañana y pasado. Los dos motivos son esta preservación de los puestos de trabajo, que nosotros queremos poner en conocimiento de toda la comunidad la situación que se está planteando, y reclamar al gobierno que efectivamente apruebe las ideas que le estamos planteando, que hasta ahora no ha sido claro en qué piensa hacer, incluso está negando el problema, lo cual es más grave, porque no está aceptando de que están haciendo lo que están haciendo.
Y el tema salarial, que en lugar de discutirlo el 17 de noviembre, queremos discutirlo ya. Miguel del Pla con nosotros en la mañana. Muchas gracias por su tiempo. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por la llamada. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Hablábamos con Miguel del Pla, secretario administrativo de la Asociación Docentes de Santa Cruz. Paro de 72 horas. Este paro de hoy, vinculado con la movida a nivel nacional de la CETERA, mañana y pasado se completan las 72 horas, los 3 días, con la medida de fuerza dispuesta y resuelta en el Congreso de la DOSAC realizado en la localidad de Calafate. Me quedé pensando en algo. ¿En qué? Antes los docentes tenían 30 alumnos como mínimos en las aulas. Cada docente. Y más también. Y más también. Y más también. Superpoblación de estudiantes. Ujú. Nunca fue bueno tener tantos alumnos No. en un aula. Pero siempre se terminaba con lo que se tenía que hacer. O sea, se aprendía absolutamente todo en el año como correspondía igual. Es debatible. Pero porque además muy tenías debatible. todo el año clases. Mm. Que eso era otra cosa. Es muy debatible. Funcionaba todo de Acá otra viene el manera. arrastre y la falta de actividades, la falta de contenido, entre otras cosas. Hay un montón de cuestiones para agregarle. Sí, también es cierto, o sea, si vamos a hacer una discusión pedagógica, todavía es mucho más profundo el tema, si queremos poner en valor la planificación de la tarea docente en cada una de las aulas. Es cierto que hoy las condiciones, en todo sentido, no son iguales a las de 20 años atrás. Cuando en la República Argentina, en el año 95, se debatía la Ley Federal de Educación, muchos avisoraban que esta situación que se vive hoy era la que se iba a provocar con la adhesión a la Ley Federal de Educación. Y Santa Cruz fue una de las provincias que adhirió a la Ley Federal de Educación. ¿Recuerdan ustedes? Muchos de ustedes seguramente han pasado por el polimodal, han pasado por situaciones en las que la educación era distinta a la de otros puntos del país. En la formación de los docentes, la pregunta es, ¿cuáles son los puntos fuertes de lo que se ha establecido para que esta situación no llegase a este punto? Y la gran pregunta es, ¿vamos a poner toda la responsabilidad en los docentes, en lo pedagógico, cuando no tienen las condiciones para dar clases y para trabajar de la manera que corresponde? Cuando tienen aulas superpobladas, cuando tienen aulas en condiciones o edificios escolares en condiciones. El debate es muy amplio. Es muy amplio. Sí. Sucede que muchas veces nosotros decimos cosas muy generales sobre una situación en la que vemos que hay cada vez menos clases, muchos paros, los estudiantes evidentemente no aprenden porque no tienen clases y no aprenden lo que años anteriores. Hoy hay una serie de dispositivos pedagógicos dispuestos para que se puedan hacer diferentes acompañamientos, pero bueno, hay que hacer que todo eso se pueda vincular de una manera en la que las y los estudiantes sean los principales beneficiarios. Y para eso, para el arranque, los docentes como trabajadores deberían de por lo menos ganar lo que corresponde. ¿Separamos?